Chicos, muy buenos días con todos. Vamos a ver esta segunda parte de la histología. En la clase pasada vimos un cuadro general. En este caso nos va a ayudar a comprender todo de lo que vamos a ver tanto en esta primera y segunda parte. El día de hoy vamos a ver la segunda parte, que es los tejidos vegetales. Biológicamente hablando, esto es la histología vegetal, ¿no? En esta histología vegetal, que habla de los tipos de tejido vegetales, nos va a servir bastante para poder entender. Este cuadrito es importante. A continuación, el cuadro del cual estamos hablando. En la clase pasada vimos este mismo cuadro y hablamos de los tejidos principales iniciales, que son los tejidos embrionarios, que son el meristemo primario y el meristemo secundario. Y estos tejidos embrionarios, ¿para qué ayudan? Al crecimiento, ¿no? El primario para el crecimiento longitudinal, acuérdate, o apical, y el meristemo secundario es el movimiento, es el crecimiento lateral, es decir, el grosor. Si no fuera por estos dos, quizás la planta solamente crecería delgadita, pero crecería, o simplemente sería ancha, 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 bien gruesa, pero no crecería en altitud. La combinación de estos dos hace el crecimiento proporcional de todo tipo de planta, ya sea un árbol, ya sea una planta frutífera, ya sea un árbol maderero. El tema de los tejidos embrionarios o principales son importantes, ¿no? O tejidos juveniles, que también se le conoce. Y hablamos de la clase pasada de los tejidos adultos, algunos de ellos protectores y de sostén. Los tejidos protectores, como su propio nombre lo dice, protegen a la planta, la rodean básicamente, la impermeabilizan, ¿no? Y los de sostén son los que sostienen a la planta. Son parte del tronco de la planta, del tallo en este caso también, o del tronco dependiendo del tamaño del árbol, que ayudan a, valga la redundancia, sostener, por eso se llaman tejidos de sostén. Ahora, chicos, vamos a hablar de los tejidos vasculares, fundamentales y secretores. ¿Okay? Recuerden este cuadrito. Recuerden este cuadrito, acá. Estos tejidos que vimos, este gráfico resume este cuadro de acá, pero gráficamente hablando. Tenemos meristemo primario, los meristemos secundarios, que son los tejidos embrionarios, acuérdense, que ayudan tanto al crecimiento longitudinal como grosor, como lateral. Aquí está, crecimiento longitudinal y crecimiento lateral. Ya habíamos visto los tejidos protectores y los tejidos de sostén. Ahora vamos a hablar de los tejidos vasculares y los tejidos secretores. Quiero que se concentren principalmente en este grafiquito, el xilema y el floema. Al igual que nosotros tenemos dos tipos de sangre. ¿Qué, profesor? ¿No era un tipo de sangre? Chicos, digo dos tipos de sangre porque una sangre es venosa y otra sangre es arterial. Igual acá, igual que el ser humano tiene venas y arterias, los tejidos vasculares donde circula, vamos a decir, la sangre equivalente para las plantas, que se llama la savia, es una sangre, vamos a decirlo así para ellos, sino que no se llama sangre, sino se llama savia. Esta savia va a ir por ductos conductores, transportando el xilema y el floema, ¿no? Xilema, o también conocido como savia bruta, en el cual está compuesta por minerales, principalmente nutrientes, que ingresan a la planta para poder alimentarla principalmente. Y el floema es la savia elaborada, la savia más rica en nutrientes también, pero es la que sale de la planta o la que se va por el floema. Muy bien. Y este gráfico final de los tejidos secretores resume los tipos de funciones que tiene cada uno de este tipo de pelitos que botan sustancias. Y estas sustancias tienen muchas funciones, ya sea para la industria del caucho, como los pelos de tipo tubo lacticífilos, que son como el látex, para el caucho principalmente, y otras secreciones que son oloríficas, por ejemplo, el olor característico de la canela, de las flores, ¿no? Son principalmente por este tipo de tejidos secretores o pelos secretores. Muy bien. Comencemos entonces. Los tejidos adultos, en este caso, esta segunda parte, vamos a hablar justamente de los ductos principales. Al igual que nosotros tenemos venas y arterias, las plantas poseen
tejidos vasculares llamados tejidos conductores. Este es un sistema circulatorio de la planta, al igual que el ser humano, muy parecido, la misma función. Es el sistema circulatorio de la planta, está formado por los tejidos conductores. Como su propio nombre lo dice, conductores conducen, transportan, en este caso, la sustancia hacia la planta. Son de dos tipos. Tenemos el xilema y el floema. El xilema es el tejido conductor vascular de tipo leñoso o simplemente se le llama leño. Conduce la savia bruta o también llamada inorgánica. Es decir, solamente está compuesta por agua y sales minerales. No es un compuesto orgánico. Mientras que el floema, también llamado tejido liber o liberiano, transporta lo que son la savia elaborada o la savia orgánica. Está formada por agua y sustancias orgánicas, por ejemplo, como la sacarosa o chuscamente conocido por ustedes, azúcar, ¿no? El azúcar. Pero es la glucosa principalmente. Vean ustedes la diferencia. Xilema, savia bruta; floema, savia elaborada. Xilema, la savia bruta o inorgánica; floema, savia elaborada u también llamado orgánica. Por el floema, ¿no? Tenemos dentro del floema las células cribosas y las células anexas o acompañantes, ¿ya? Muy bien. Dentro del tejido, ahora vamos a hablar de otro tejido fundamental, los parénquimas. Es un tejido que está en medio, se le conoce con este término. Este término de parénquima son tejidos que ayudan a rellenar los espacios vacíos de la planta. Recuerden que ya tenemos tejidos que protegen, tejidos protectores, tejidos que sostienen, pero entre este tejido y otro tejido hay huecos que faltan rellenar. Estos huecos, estas cavidades, vamos a decirlo así, son rellenadas por tejidos de este tipo, tejidos parenquimales o parénquimas, ¿correcto? Son tejidos de relleno, prácticamente. Como una esponja dentro de una almohada, rellenó la almohada, igualito. Estos tejidos rellenan los espacios en blanco, los espacios vacíos, perdón, de la planta, que están constituidos justamente, fundamentalmente por las cortezas, ¿no? Y el tronco propiamente dicho, los tejidos sostén, pero hay un espacio entre ellos que son rellenados por estos tejidos fundamentales o llamadas las parénquimas. Tenemos las parénquimas justamente de tipo clorofiliano, o el parénquima asimiladora o asimilador, o clorénquima, también se le conoce con ese nombre. La parénquima clorofiliana justamente es la parénquima más importante, chicos, de la planta. Por no decir el tejido más fundamental de la planta, que es el tejido parenquimal. Este tejido de la parénquima clorofiliano es donde se realiza literalmente la transformación de lo que es la energía solar en energía química para la planta. Estoy hablando del proceso llamado la fotosíntesis. Este tejido se encuentra por debajo de la hoja, en este caso, y es donde sucede la penetración de la luz para hacer esta transformación. Este tejido principalmente se encuentra en las hojas, donde se desarrolla la fotosíntesis. Pero chicos, también la parénquima clorofiliana está presente en el tallo, está presente en alguna zona de las ramas, por lo cual en esas zonas también sería pequeñas fotosíntesis, ¿no? Localizadas, pero principalmente la fotosíntesis se desarrolla en las hojas. Pregunta de examen de admisión, ¿dónde se desarrolla la fotosíntesis? Las hojas, acuérdate. Pero también se puede desarrollar en el tallo la fotosíntesis, sí. Se puede desarrollar en las ramas también, pero en una medida, vamos a decirlo, un poco insignificante. Principalmente las hojas son las que hacen este trabajo, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué? Porque puede haber este tipo de parénquima en algunas partes del tallo, en algunas partes de la rama, y la función principal de esta parénquima clorofiliano es la fotosíntesis. ¿Ya? Tenemos dos tipos de parénquima clorofiliano, la parénquima empalizada y lagunar. Esas son las dos principales. ¿Ah? Ahí tienen el detalle en la separata, solamente lo voy a mencionar para no entrar en mucho detalle. ¿Ok? Y también tenemos, como acá menciona en la última parte, ¿no?
También hay parénquimas clorofilianas en otros órganos de la planta, como los tallos, en los órganos sexualmente expuestos a la luz, como los tubérculos que salen a la superficie. En los mismos frutos también hay parénquima clorofiliana, ¿no? Pero estos son casos especiales. Principalmente, ¿dónde está? En la hoja. En la hoja, ¿sí? En las hojas. Mucho cuidado con eso. Acá les voy a resaltar. Por eso dice acá, está muy desarrollado en las hojas. Pero no es el único lugar donde van a estar, por si acaso. Pero mayoritariamente vamos a hablar de de un margen mayor al 90%, es producto de la fotosíntesis que se realiza en las hojas, ¿no? El otro 10%, vamos a decir, se realiza en cualquier otra parte de la planta, principalmente tallos, ¿sí? Donde se va a ser distribuido ciertos tipos de parénquimas focalizados. Y tenemos, mira sabe la naturaleza, tiene la parénquima de reserva. Esta parénquima de reserva este tejido tiene como función hacer la función de una bodega, una despensa, un almacén de la planta, de la cual tomará uso en un caso extremo la planta. Cada vez que realiza la fotosíntesis una planta, la parénquima de reserva entra en acción agarrando parte de los beneficios de la fotosíntesis y las va, valga la redundancia, reservando, guardando para cualquier emergencia que pueda tener la planta. Época de sequía, por ejemplo. La función es reservar sustancia de diversos órganos de la planta. Es decir, esta parénquima no solamente absorbe el resultado de la fotosíntesis, sino también lo que hace la raíz, que absorbe los nutrientes, pero a través del suelo, reserva los nutrientes principales, reserva el agua que absorbía también por la raíz. Es importante este tejido parenquimal de reserva. Tenemos la parénquima amilácea, que almacena almidón, la parénquima aerífera, que almacena aire. ¿Qué, profesor, es importante almacenar aire? Claro, pues si no, ¿cómo se oxigena la planta? ¿Sí? Pero, profesor, usted me dijo que la planta absorbe dióxido de carbono y expulsa oxígeno. ¿Cómo es el que va a almacenar el oxígeno? Si es que es su desecho. Chicos, el aire no solamente está conformado de oxígeno, también es una mezcla de gases. Esta parénquima solamente filtra lo que necesita de este aire, en este caso, dióxido de carbono principalmente. La parénquima acuífera, como su propio nombre lo dice, reserva agua. Es decir, cuando haya lluvia o cuando haya abundante agua, esta parénquima es como una esponjita, absorbe y lo deja almacenado, ¿no? Por ejemplo, en época de sequía, esta parénquima actúa como repartidor del agua que tenía ya reservada poco a poco para que la planta sobreviva. En los desiertos, por ejemplo. Un claro ejemplo extremo de la gran aplicación de la parénquima acuífera es, por ejemplo, el cactus. Dentro del cactus hay bastante agua que gracias a esta parénquima ha podido reservar. Y de tal manera de que el cactus no se seca a pesar de que esté en un desierto, no se muere por esta parénquima acuífera que ha reservado agua para la planta en épocas de lluvia y en época de sequía, que es la mayoría de veces, ayuda justamente a sobrevivir en este medio tan hostil, ¿no? Que es un desierto, por ejemplo. El cactus es un claro ejemplo. Otro ejemplo de donde hay agua y dentro de la corteza es la sábila. Gran planta muy importante para nuestra vida diaria. Ya vamos a ver en la siguiente clase, en las siguientes clases después del examen, en el cual vamos a ver plantas medicinales y les voy a hablar de la sábila, las bondades inmensas de la sábila, ¿no? Inclusive cura heridas imposibles quizás para otro tipo de pastillas, ¿no? La sábila ayuda a cicatrizar muy bien cualquier tipo de herida. Ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos el tema de plantas medicinales. Muy bien, chicos, resumiendo. Y me faltó mencionar acá los tejidos secretores. ¿Ah? Acá detallarlo en este gráfico, los tejidos secretores. Tenemos los pélulos glandulares que botan aceite, las cavidades secretoras que botan otro tipo de aceite también, los nectarios, los pelos nectarios que botan esos azúcares, ¿no? La miel en algunos casos que dicen, pero en realidad es azúcar. Aquí las abejas absorben esto para poder ir a otra planta y poder polinizarlo, muy aparte del polen que también recogen. Los tubos lactilocíferos que botan el lácteos, como ejemplo la planta del caucho, de donde se sacan los guantes de látex para la medicina, y también las llantas, ¿no? Las células olíferas, lo cual botan pequeños olores que son característicos de cada planta, ¿no? Un ejemplo de ello, la planta de la canela, ¿no? Las rosas,
que tienen un olor característico, los tulipanes, los claveles, los geranios, los girasoles, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen colores, olores característicos. Las células, los pelos, los tejidos secretores hidátodos que justamente eliminan el exceso de agua. Si bien la parénquima desarrolla lo que es el almacenamiento, el exceso de este almacenamiento, el exceso de agua y otros líquidos que puedan estar en la planta son expulsados por las hidátodos. Los hidátodos que solamente son los pelos secretores encargados de la eliminación o eliminar el agua excesiva en la planta. Muy bien, a ver qué ha pasado acá. Ya. Muy bien. Bien, chicos, vamos a empezar con nuestra actividad de aplicación. ¿Ya? Ya hemos visto, ya hemos entendido este tipo de tejidos y vamos a responder justamente las preguntas acerca de este tema. ¿Ah? Ok, en la clase pasada les mencioné que investigaran unos conceptos como las plantas suculentas. ¿Quién me dice qué cosas son las plantas suculentas? Les mencioné que averiguaran qué cosa era una planta suculenta, para qué sirve, cuáles son las principales plantas suculentas. Profesor, ¿no son las plantas que está comiendo? No, no. Pero dice usted suculentas, ¿recuerdan? Las plantas suculentas son también llamadas plantas ornamentales. Sobre todo, estas plantas ornamentales o de adorno son muy valoradas en la comunidad asiática, ¿no? Sobre todo de Japón, China, ¿no? ¿A qué se debe, profesor? ¿Mm? ¿Cómo son? ¿A qué se debe? ¿Por qué la desean mucho, la aprecian mucho en Corea? Esas plantas son como que te Las dan plantas ornamentales abundancia, son las que de adorno. Las energía, plantas de adorno. abundancia que te Sino que dan. le digo, en la cultura asiática son muy valoradas, ¿no? Inclusive hay religiones acerca de estas plantas que son de adorno, pero también que ayudan a curar ciertas enfermedades, ¿no? Son plantas de adorno, ornamentales, ¿no? Son las famosas plantas de jardín. La que tú tienes en tu jardín, esas son las plantas suculentas, chicos. La planta de jardín, ¿no? ¿Sí? O plantas ornamentales, tanto fuera como dentro de tu casa, estas plantas llamadas plantas suculentas, es el nombre que también se le da, ¿no? Por ejemplo, una planta de adorno es tener una pequeña sabelita dentro de tu casa que la ponen detrás de la puerta, ¿no? Ahí dicen, ¿no? Para ahuyentar el mal, para que se vayan los malas vibras, ¿no? Tu planta de sábila colgada, y debe ser con un hilo rojo. No puedes colgarlo con cualquier color de hilo, debe ser rojo, para que juntamente con la sábila ahuyente los malos espíritus, la mala vibra, la envidia, ¿no? Ya parezco chamaña, ¿no? Hablando de esto. Pero es así, es la costumbre que se da, ¿no? Es una costumbre adoptada justamente de los coolies, ¿no? Los colíes, ¿no? ¿Quiénes son los colíes? A ver quién me dice. Historia. No me digan que no saben, porque sí lo han visto. ¿Quiénes son los colíes? Los chinos, Muy de los bien, chinos los que vinieron chinos a que Perú. vinieron al Perú, ¿no? Que fueron esclavizados en la primera instancia, Ujú. se reunieron en las pequeñas haciendas cercanas al río Rima, ¿no? Lo que conocemos actualmente como el popular barrio chino, ¿no? Ahí en el centro de Lima, ¿no? Son los coolies, ¿no? Luego vinieron también los japoneses, o llamados Nisei, ¿no? Los coolies, los Niseis, los japoneses radicados acá en Perú, o los chinos radicados acá en Perú, esas migraciones, trajeron estas costumbres, ¿no? Y justamente la costumbre a la sábila es una costumbre asiática. Poner una planta suculenta, la sábila es una planta suculenta por si acaso, o de adorno, o ornamental, que se pone detrás de la puerta, ¿no? No está delante de la puerta, sino detrás. O sea, cuando uno llega de la calle no va a ver la sábila, está a la espalda de la puerta, vamos a decirlo así, colgada con un hilo o pita o rafia o cuerda, como quieras llamarle, de color rojo. Debe ser de color rojo según la tradición, junto con la sábila para formar. Si esta sábila tiene 3 puntas, mejor, o 3 pencas, mucho mejor, porque es un número muy especial para la cultura asiática, ¿no? Normalmente es una costumbre adoptada en muchos hogares, pero es una costumbre adoptada de la cultura asiática, por si acaso.
traído por los chinos, principalmente, y luego por los japoneses también, ¿no? De ahí los coreanos que han venido, pero son en menor medida, también tienen esas costumbres, sobre todo lo de Corea del Sur, ¿no? Recuerden que Corea del Norte no hay muchos acá, ¿no? Por no decir no hay muchos en el mundo, por el tema de la guerra Corea, ¿no? Que se supone que ya está en el conflicto, ¿no? Que hay entre Corea del Norte y Corea del Sur actualmente, inclusive. Ok, dicho esto, tener en cuenta, y justamente también les he dejado de tarea eso, ¿no? Le dije, la clase pasada le dejé, pero y el día de hoy también les dejo como tarea oficial, las plantas suculentas. La clase pasada les mencioné que vayan averiguando ese término, les dije, ¿no? Y lo vamos a utilizar el día de hoy, ¿ya? Muy bien. Comencemos pues entonces, antes de ello voy a tomar asistencia, un momentito. Por favor, su cámara encendida. Miren cómo todo se relaciona, ¿no? Todo se relaciona. Ah, por eso llevé ese curso de historia, por eso. Todo tiene relación, chicos, ¿no? Miren, hemos sacado el tema de las plantas suculentas, chuscamente llamadas plantas ornamentales o tu planta de jardín. Es una costumbre asiática principalmente, ¿no? El uso de este tipo de plantitas. Muy utilizadas, muy valoradas en la cultura asiática, ¿no? Si tienen la oportunidad de ir a Japón o a China en algún momento de sus vidas, van a ver esas costumbres tan diferentes y que los chinos, los japoneses, adoran a las plantas. Son uno con la naturaleza. Es increíble este tipo de... Las suculentas sí, profesor, eso sí bastante, porque allá no hay normalmente, pero... Y también las otras plantas, porque dice que allá un ramo de flores dice que está como $20. Sí, todo es caro allá. Todo es caro allá, obviamente. Ajá. Todo es caro allá. Todo es caro allá, así que... Como le digo, pero el tema de que cómo tratan a las plantas, principalmente de adornos ornamentales, biológicamente se llaman plantas suculentas, se le dice así, ¿no? Ojo, no confundir el término suculento, que es rico, que es delicioso, no necesariamente, ¿no? Son plantas de adorno, son plantas de adorno, gracias. Ok, muy bien. Entonces comencemos con nuestra aplicación. A ver, chicos, dice acá, él es un tejido vegetal formado por células vivas, proporciona flexibilidad. ¿Qué cosa será? ¿El qué? A ver. No será el colenquimo. ¿El qué? El colenquimo. Colénquima. Sí, El colénquima es un tejido vegetal formado por células vivas. A ver, ¿se acuerdan los tejidos? Ojo, acá vamos a ver respuestas que inclusive con lo de la clase pasada. Con los de la clase pasada. A ver. Revisen también la separata anterior, por si acaso. Revisen la separata anterior. No para que vean las posibles respuestas que se puedan dar en esta parte. Se supone que acá complementamos tanto la parte 1 como la parte 2 de esto, ¿no? De este tema, de esta temática, ¿no? A ver, ¿cuál sería la respuesta? Su compañero Dongo dijo colénquima. Colénquima. ¿Alguna otra respuesta? Colénquima. No. ¿Si es correcta? Sí hay. ¿Confirman la respuesta? ¿O profesor dan otra respuesta? ¿Es la colénquima? ¿Será la colénquima? Sí, profesor, es colénquima. ¿Ah? Es colénquima. Colénquima. Poníamos parénquima y era lo mismo. ¿Mm? Poníamos parénquima y era lo mismo. ¿Y qué tal si ponen esto? A ver. ¿Qué tal si ponen eso? ¿Sería correcto también o no? Claro, pues el floema es un tipo de tejido, en este caso circulatorio, de transporte, que transporta las células vivas y proporciona flexibilidad. Veamos acá. El floema, también llamado tejido librano, se encarga de transportar la savia orgánica elaborada a células vivas. Hojas, las células que conforman son la cribosa, pero acá justamente hay flexibilidad para las plantas, ¿no? Para las plantas. ¿Ok? Pero profesor, pero no necesariamente tiene esta función principal. También lo tiene la colénquima. Sí, también. Cualquiera de los dos es respuesta. Colénquima o floema. Ahora, si queremos ser más específicos,
pondríamos floema, que está asociado a lo que hemos visto el día de hoy, ¿ok? Que hemos visto el día de hoy. Pero también colénquima es una respuesta, vamos a decirlo, que también calza con esta pregunta. Para la clase de hoy vamos a poner floema, ¿ya? Pero la colénquima también es una respuesta adecuada. La letra B. Las, como el cactus, almacenan agua en el tejido. ¿De qué tipo? La suculenta, profesor, la planta suculenta. Claro, lo que hemos hablado ahorita, ¿no? Las plantas suculentas. O Como alga, cactus. El cactus claro, también es un tipo de planta suculenta. Chicos, como el cactus no necesita mucha agua, lo tienen dentro de la casa y lo van regando de vez en cuando, pero es una planta muy interesante tenerlo dentro de la casa o en el jardín de tu casa. Muy bonito. Ahora, hablando del cactus, ¿dónde almacena el agua? ¿En qué tipo de tejido almacena el agua los cactus? ¿Cómo se llama ese tejido? Parénquima acuífero. Parénquima acuífero. Lo acabamos de ver acá, mira. La parénquima acuífero abundan las plantas de clima seco, plantas xerófitas, como el cactus para almacenar el agua. Chicos, también puedo poner, como dice cactus, plantas suculentas o plantas xerófitas, ¿ya? Xerófitas. También puedo yo poner ese término, xerófitas, acá como acá. Plantas xerófitas, por si acaso. Pueden poner plantas suculentas, como el cactus, es un tipo de plantas, pero xerófitas sería un término más exacto porque es para plantas que almacenan agua, ¿no? Cualquiera de las dos opciones es correcta. Plantas suculentas o xerófitas, ¿ya? C. El xilema transporta. ¿Qué transporta? La savia. La savia. ¿Qué tipo de savia? ¿Bruta o elaborada? El xilema transporta la savia bruta, acuérdate. También conocida como savia inorgánica. Inorgánica. Mientras que el floema transporta la savia. ¿Qué tipo de savia? Elaborada. También conocida como orgánica. Orgánica. Ya, muy bien. D. Vasos leñosos o tráqueas, traqueidas, constituyen el xilema o floema. Los vasos leñosos o tráqueas. Floema. ¿Xilema o floema? Floema. ¿Xilema o floema? Filema. ¿Cuál de los dos? Pero revisen, pues, no adivinen. Floema. ¿Xilema o floema? Vasos leñosos. Floema. A ver, ¿Cómo que la B? No hay alternativas ahí. Filema. ¿Mm? Filema. ¿Xilema o floema? Filema. Floema. A ver, Profesor, ¿se me una escucha? respuesta exacta, a ver, pero no has leído, ya ves, Ceballos. Xilema. ¿Por qué no leen? Lean ahí, xilema y floema. ¿Qué es acá? Ven, Filema. ¿Y qué cosa es eso? El xilema, pues. dilema. No floema. La respuesta se estaba dando justamente con este término. Vasos leñosos, xilema, pues. Xilema. Vasos flexibles, floema. ¿Ya? Mucho cuidado, por favor, con ello. A ver, Ceballos, ya que estás ahí, estimados Ceballitos. Luis, dime la 2, la pregunta número 2. ¿Cuál sería tu Floema. respuesta? Señala el Floema. tejido vegetal que conduce a la savia elaborada o la savia orgánica. Floema. El floema. Muy bien, Ceballos, ¿ya? Acuérdense, xilema, la bruta o inorgánica. Floema, la elaborada o la orgánica. Listo. 3. A ver, Daniela, dime la 3. Señala el tejido vegetal que conduce a la savia bruta. Daniela. No está presente. Arias Rodríguez, prende tu cámara porque si no te saco de la sala, por favor. Arias, y respóndeme la número 3. A ver, Xilema. Prende tu cámara, por favor. la 3. Arias, prende tu ¿Se me cámara. escucha? ¿Se me escucha? Sí se escucha, pero prende tu cámara, por favor. ¿Ya? Ya se les ha indicado, por favor, acerca de su cámara. No tengo que estar hablando a cada rato de lo mismo. ¿Ya? ¿Pero se me escucha? Sí, se escucha.
Dime tu respuesta. ¿Cuál será tu respuesta, Arias? A ver, déjame acercar. A ver. Señala el tejido vegetal que conduce a la savia bruta. Lo acabo de indicar. ¿Cuál es? Mm, A ver, ¿cuál sería? Lo acabo de nombrar. ¿Ves? No estás atento, Arias. ¿Qué pasa? Por favor, debes estar más atento. Gary Sánchez, a ver. Mientras Arias está buscando ahí en la separata. Gary, ¿cuál es tu respuesta para esta pregunta? Que podría ser la misma que la que diga el alumno Arias. A ver, Gary, ¿estás presente? ¿Mm? Gary, nada. Noemí, que está con su cámara apagada. Noemí, ¿cuál es tu respuesta? En la número 3. La A. La A dice. A ver, Noemí, dice la A, esclerénquima. Arias, ¿cuál es tu respuesta? ¿Ya encontraste? La D. La D, xilema. Muy bien, es el xilema. Noemí, por favor, un poquito más atenta. No es esclerénquima, no. Acabo de nombrar hace un momento que pareciera que no, como no estabas ahí con tu cámara prendida, parecía que no estabas en clase. Noemí, indiqué el xilema, savia bruta o savia inorgánica, floema, savia elaborada o savia orgánica. Lo he nombrado varias veces hace un rato, hace un momento. Así que por favor, estar atentos a lo que indico. ¿Cómo se llama o cómo es un tipo de tejido de transporte en la número 4? ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Xilema. ¿Ah? Tejido de Xilema. transporte. Muy bien, el xilema. Xilema. Es un tejido de Xilema. transporte. Xilema. Si no hubiera xilema, floema. Cualquiera de los dos hubiera sido respuesta. Xilema o floema son tejidos de transporte. Son dos tipos. Solo existe dos tipos de transporte, tejidos de vegetales, sí. Xilema o el floema. Son dos tipos de transporte. Pregunta número 5. Se encuentra en la parte interna del vegetal y en órganos subterráneos que sirven de almacén o reserva. Pencas, cactus, tubérculos. ¿Qué cosa es? ¿Mm? ¿Ah? ¿Qué letra? Ojo, repito, se encuentran en la parte interna de la vegetal y en órganos subterráneos que sirven para almacenar. Acá está la respuesta. Y acá está justamente la respuesta más directa, no puede ser. Ya, almacena o reserva. ¿Cómo se llama eso? Lo que acabo de Sí. yo, la parénquima de Parénquima reserva. reserva. Hola, Angélica. Obvio, ¿no? Era lógico. Y acá acabo de mencionarlo. La parénquima de reserva. Todo esto fue lo que mencioné antes de comenzar la aplicación. Ya había parénquima de micelio, aerífero y acuífero. Justamente es esta, ¿no? Parénquima acuífera. Si no hubiera parénquima de reserva, quizás hubiera sido acá, profesor, parénquima aerífero, pero ese es de aire. Parénquima clorofiliano, ese es justamente de otro tipo acá. El clorofiliano es justamente para lo que es la parte del desarrollo donde se hace la fotosíntesis, ¿no? La parénquima de reserva es una respuesta muy genérica, pero es la única con respecto a ello que es correcto. Pero específicamente, ¿qué parénquima de reserva almacena acá? Sirven para almacén. Ah, no dice específicamente qué cosa almacena. Bueno, entonces sí sería general. Si fuera agua, sería acuífera, ¿no? Ok. 6. Es el tejido principal del vegetal. Contiene clorofila. Ya bueno, con eso prácticamente La la respuesta. A. La A, La- parénquima clorofiliana. Ah, Porque ahí se realiza la fotosíntesis. Otra clave estaba acá. Porque se realiza la fotosíntesis. Ahí estaba otra clave de la respuesta. ¿Dónde se realiza la fotosíntesis? En las hojas, sí, pero ¿gracias a qué tejido? Al tejido clorofiliano, parénquima clorofiliano. 7. Realiza la fijación del carbono mediante la fotosíntesis. Ah, ya está, pues prácticamente es lo mismo que lo anterior, profesor. ¿Es lo mismo que lo anterior? Sí, La E. es lo mismo que lo anterior, clorofiliano. La E. Nada sencillo. Hasta acá, la fijación del carbono mediante la fotosíntesis. ¿Gracias a qué se realiza la fotosíntesis? A la parénquima clorofiliana. ¿Dónde se realiza? En las hojas. ¿Gracias a qué? A la parénquima clorofiliana. ¿Ya? Más adelante vamos a ver cómo se hace realmente la fotosíntesis. Vamos a ver el ciclo oscuro, la fase oscura, la fase luminosa. 8. Para terminar. A ver, las células están
vivas y mantienen la capacidad de división. Bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Sigamos leyendo. Forman masas continuas y, en función del contenido, desempeñan funciones diferentes como fotosíntesis. Bueno, sí, las plantas hacen eso. Ah, profesor, esto es una pregunta de San Marcos. Sí, chicos, es una pregunta de San Marcos. La pregunta de San Marcos, sobre todo en biología y en varios cursos, te dan un gran preámbulo, ¿no? Te dicen la aplicación, todo, y al final la pregunta. Dice, diferentes como fotosíntesis, almacenamiento de reservas o secreción. ¿Qué son estos tejidos entonces? ¿Qué tipo de tejidos? Serán las células que están vivas y mantienen la capacidad de división, forman masas continuas y en función del contenido desempeñan funciones diferentes como la fotosíntesis, almacenamiento de reservas o secreción. ¿Cuál sería la respuesta en la número 8? ¿Qué hacen todas estas funciones? A ver. La D. A ver, profesor, al hablar de fotosíntesis, hay parénquima, clorofiliano, ¿no? Pero La no A. hay. Pero acá no solamente dice fotosíntesis, también almacenamiento. Ah, parénquima de reserva, pero no hay. Parénquima secretora, pero no hay. Pero el conjunto de que hay parénquimas es justamente el tejido parenquimal, el tejido parenquimiático, ¿no? O parenquimático. Porque dentro de estos tejidos están todos los tejidos que hemos mencionado. Está el clorofiliano, está el de reserva, ¿sí o no? Ambos en conjunto es tejidos fundamentales o parenquimáticos, ¿no? Acá te está hablando la fotosíntesis, el clorofiliano, almacenamiento, parénquima de reserva, pero son todos en ambos conjuntos, son tipos de tejidos fundamentales o parénquimas. ¿Está claro? O parénquimas, ¿ya? Muy bien. Chicos, nuevamente los invito, ahora sí, oficialmente, a investigar acerca de las plantas suculentas. Me la investiguen bien y tienen que ver con la cultura, más que todo, oriental. Y hay un movimiento, inclusive hasta religioso se indica ahí, pero es más que todo de culto, y una disciplina de jardinería muy, muy arraigada de forma espiritual. Es una disciplina de jardinería, o sea, de jardín, pero con una visión religiosa o mística. Y esto de acá se le conoce como el mundo como la filosofía del Feng Shui. La filosofía de justamente el continente asiático, ¿no? En China, en Japón se aplica esto, ¿no? Sobre todo en China. La filosofía del Feng Shui, ¿no? Habla de estas plantas suculentas. Investiguen, por favor. Estas 3 preguntas son muy importantes. En las letras C, bueno, la respuesta ahí puede ser variada. 5 plantas suculentas. Hay una infinidad de plantas. Solamente le pido 5 cualesquiera. De preferencia la más conocida, ¿no? Pero si me mencionan algunas raras también, importantísimo tenerlo en cuenta, ¿no? No vale mencionar ni el cactus ni la sábila, porque ya han sido mencionados. Mencióname 5 plantas suculentas que no han sido mencionadas en la separata ni en la clase del día de hoy. ¿Está claro? Ok, ¿Está sí, claro? profesor. Ok, plantas suculentas. ¿Ya? Mira, quedamos con esa condición. Mencióname el nombre de 5 plantas. Tienen como más de 200 plantas, ¿ya? Pueden mencionarme las 198 que quedan, menos el cactus y menos la sábila, ¿ya? Por favor, ¿ya? La puya Raimondi, bueno, también puede ser. Bueno, pero no. Las que no han sido mencionadas. Y por último, una planta muy, muy importante que ayuda a la alimentación en las serranías peruanas y sobre todo muy apreciado en los hogares acá en la capital para la nutrición en el desayuno, ¿no? Actualmente que el pan está muy caro, podemos nosotros optar por opciones más naturales y de paso económicas, ¿no? Estoy hablando de, por ejemplo, la maca, que también es un alimento muy nutritivo. ¿Cómo es el nombre científico de la maca? La maca forma parte de la familia de las... Ojo, acá la respuesta es ¿de qué tipo de plantas forma, no? ¿Qué tipo de plantas? ¿Ya? Eso sí lo van a investigar. La maca, ¿dónde se cultiva? ¿A qué nivel, a qué metro, a qué altitud se cultiva? Acá me van a dar una respuesta de rangos, no sé, entre los 3.000 y 4.000 metros sobre el nivel del mar. Puede ser, o entre los 4.000 y 5.000 metros, o entre los 100, entre los 0 y 200 metros sobre el nivel del mar.
investiguen ese rango. Aquí me van a dar un rango de altitud, ¿ya? Metros sobre el nivel del mar. ¿En qué región de las altiplanicies del Perú crece la maca? Aquí me van a mencionar de qué forma la respuesta va a ser acá. Acá me pueden mencionar en qué región. No vale decir en la sierra o en la costa, en la selva. Eso no. ¿En qué regiones? Podría ser de esta manera, como los 8 pisos en la región Yunga, en la región Puna. Puede ser una forma de responder. O también me responden en qué departamentos, ¿no? Allá en Puno, en Junín, en Huánuco, en Pasco, ¿ok? En la selva, en la parte de, no sé, pues de Amazonas, Loreto. De esa forma me tienen que dar la respuesta en la número 4. ¿Dónde se cultiva la maca? ¿Sí? Y 5, ¿a qué temperaturas se desarrolla la maca? Si saben en qué parte del Perú se cría la maca o se planta la maca, van a poder saber el rango de temperatura a la cual se da justamente la plantaciones de maca, ¿no? Le voy informando que es un rango un poquito pequeño de temperatura, ¿no? O sea, un frío. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, tenemos estas preguntas para nuestro desarrollo. ¿Alguna consulta, alguna duda final? Por favor, si tienen alguna duda de cómo responder nuevamente. A ver, repito, el nombre científico, bueno, el nombre en latín. Puede ser el nombre con 2 nombres o completo. En la 2, la maca forma parte de la familia de es el tipo de planta que es. Que será herbáceas, suculenta, será ornamentales, no sé, tipo de planta. La maca se cultiva entre el rango, acá me va a ser un rango, de 1000 a 2000 metros sobre el nivel del mar, de 4000 a 5000 metros sobre el nivel, como por ejemplo, tipo de respuesta, ¿no? 4, ¿en qué regiones? O bien me das qué tipo de región, Yunga, Puna, Jalca, Suni, ¿no? ¿Te acuerdas? O me dice los departamentos donde se encuentra la maca, nada más. Y 5, ¿a qué temperaturas? Acá también, al igual que la número 3, me das un rango, ¿ya? Me das un rango de temperaturas, ¿ya? Ok, espero que haya quedado claro cómo hacer la evaluación y la tarea también, obviamente, investigar, ¿ya? Nuevamente, gracias por su asistencia. Ya he tomado la asistencia correspondiente. Por favor, ponerse al día los que están faltando, no quiero estar mencionando nombres. La próxima clase estaré mencionando a aquellos que todavía ni siquiera se ponen al día. Respecto a la recuperación de la primera y segunda, tercera y cuarta unidad, perdón, se les va a estar atentos a ellos, le voy a mandar a su individual a aquellos que estén desaprobados antes de comenzar las vacaciones en la tercera y cuarta unidad para poder hacer la recuperación. Recordad que solamente se recupera hasta la cuarta unidad. A partir de esta unidad quinta, si tú no estás al día, no presentas tu tarea, no tomas la responsabilidad del caso, ya te irás a un vacacional, ya no va a haber recuperación. Esta recuperación se va a dar en enero y febrero del próximo año. Y si aún así no apruebas ese verano, lamentablemente te irás una repitencia. Así que evitar, por favor, repetir el año por una falta de responsabilidad. Ya estamos más de la mitad del año para terminarlo y ser responsables es parte de ello. ¿Ok? Éxitos a todos. Espero por favor se pongan al día. Si necesitan algún tiempo o algo adicional, me lo hacen saber. Ok, chicos, nos estamos viendo. Cuídense y gracias por su asistencia. Hasta luego. Hasta luego, chicos.